internacional. Todas las mañanas estamos buscando, estamos sedientos de respuestas, estamos sedientos de saber abrir las compuertas, los gobiernos del trono, en especial el de la sanidad. Necesitamos aprender realmente qué hacer para accionar la sanidad, en vez de estar esperando esos milagros, que vengan un acontecimiento eventual. Estamos viendo mucho ataque sobre el pueblo, mucho ataque sobre los ministros, y necesitamos de verdad lograr mover esa área, fortalecer esa área para poder ver victoria. De verdad que en estos días hemos recibido mucha revelación de parte del Eterno. Han sido días hermosos, de madrugadas hermosas. El pueblo que se ha congregado todos juntos, hemos logrado recibir bastantes respuestas de tantas que tenemos. Necesitamos cambiar la conducta y cambiar la tradición que ha invalidado la palabra de Dios. Una de ellas es que el pueblo tiene que ser pasivo y que tenemos que esperar que el Señor venga y se compadezca y se apiade de nosotros para que nos conceda el deseo que queramos. Y de repente, cuando ya estemos a punto de estirar la pata, entonces cuando va a venir esa respuesta que estamos esperando. No es así, señores, no es de esa manera. El Señor decidió que no fuera así. El Señor estableció sobre la tierra a sus representantes, a sus embajadores, a sus hijos, para que perfeccionaran la voluntad de Dios. Pero necesitamos dejar de ser pasivos y tenemos que entrar a la acción. Realmente esa es una tradición que nos enseñaron, la pasividad. La pasividad. Y solamente los violentos y los esforzados son los que arrebatan el reino de los cielos. Necesitamos empezar a accionar con esa autoridad que el Señor nos dio, ese reino de los cielos sobre la tierra. Si nosotros vemos la vida del Mesías, de Yeshua, él era un tectón. ¿Qué es un tectón? Era un constructor, era un artesano. Él no solamente era un carpintero, eso está mal traducido. El Señor era un tectón. José, su padre, era un tectón. Ellos tenían una compañía de construcción. Ellos resolvían problemas estructurales, problemas constructivos. Por supuesto que usaban la madera. La madera se usa para hacer puntales, para hacer encofrados, para hacer cantidad de cosas, puertas. Pero hasta el sol de hoy, la madera en el Medio Oriente es muy escasa y es extremadamente costosa. Entonces no todo se hace con madera. Se hace con barro. Se usa la madera para construir con el barro. Se usa la piedra. Hay cantidad de herramientas y Jesús era un tectón, era una persona que trabajaba en la construcción. Por lo tanto, era el dueño de esa empresa. José y él eran los dueños, o José, su padre, era el dueño de la empresa y él como hijo también era dueño de la empresa. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué no construir? También tenemos que cambiar lo siguiente, que todo el mundo vea hacia afuera. Muchos a diario me preguntan, amo a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero restaurar al pueblo, quiero restaurar a los demás. Y yo le digo, ¿por qué tú estás viendo a los demás? Está bien que restauramos a los demás. Pero la palabra dice, sácate primero la paja de tu ojo para que puedas sacarle la paja a la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Construye primero en ti. Nosotros tenemos que dejar de ver hacia afuera y empezar a ver hacia adentro. Y nosotros tenemos que empezar a construir activamente en nuestras vidas un cambio radical. Para que realmente el reino, el paraíso, se ejerza en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor está buscando. Que nosotros empiece el cambio. Y cuando cada persona en cualquier parte del mundo cambie en su persona, entonces vamos a ver una masa crítica que va a cambiar la realidad de la humanidad y de la creación. Así es como funciona. Dejar de ver afuera y empezar a ver adentro. ¿Y qué es empezar a ver adentro? Empezar a ver cómo nos comportamos con los demás. Empezar a ver cuáles son nuestros errores. Y empezar a cambiarlos, a doblegar ese carácter, ese ego que está en nosotros y que se levanta en contra de la voluntad del Padre. ¿Cuál es el propósito de nosotros sobre la tierra? Es establecer el gobierno del Padre sobre la tierra y de esa manera restaurar la creación. Ese es nuestro propósito. Pero primero tiene que establecerse el propósito en mí. Primero tengo yo que cambiar. Primero tiene que menguar la carne para que resplandezca el espíritu. ¿Y qué es nuestro espíritu? ¿Qué es nuestro ser espiritual? Una chispa de luz en la tierra. Por eso somos embajadores en la tierra, de su gobierno. Por eso que somos imagen y semejanza de Dios. No en la carne, sino en el espiritual. Somos el neuma de Él en la tierra. Somos parte de Él en la tierra. Esa luz está presa en un cuerpo que es oscuridad.
Y ahí está la lucha del cuerpo con el espíritu, de la oscuridad con la luz. ¿Qué es esa lucha? Y es que sí hay que cuidar el cuerpo. Es una necesidad cuidar nuestro cuerpo porque es el derecho legal sobre la tierra. Pero hemos sobreprotegido el cuerpo, hemos sobrealimentado el cuerpo, hemos sobrecomplacido el cuerpo. Nos hemos vuelto, la humanidad se ha transformado en una sociedad que busca satisfacer los placeres de la carne. Y eso está en enemistad contra Dios. No quiere decir que no tenemos que alimentarla, pero tenemos que empezar a llevarla al sitio correcto, ponerle en su sitio correcto para que resplandezca el espíritu y así la voluntad del Padre. Una de esas herramientas es el ayuno, la otra es el amor, la otra es el perdón, la honra, la obediencia. Hay que ser limpios, hay que ser ordenados, hay que ser constantes, no como las aguas del mar, sino constantes. Hay muchas herramientas, inclusive hay que hacer ejercicio, hay que saber alimentarse, hay que saber hablar, hay que empezar a estudiar, hay que cambiar nuestra conducta, ¿verdad? Y nuestra realidad para que realmente resplandezca ese espíritu. Y en la medida que el espíritu empieza a resplandecer, también nuestra realidad va a ir cambiando. Y el fruto que manifestemos, el testimonio que manifestemos al pueblo, va a ser diferente. Yo vimos que eso era un tectón. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra en Romanos 8. Romanos 8, versículo 19 en adelante. Voy a usar la versión K2, porque en este caso me parece que es la versión que explica mejor este versículo. Dice así, la creación, versículo 19. Repito, Romanos 8, versículo 19, es la Biblia K2. Dice, la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Jehová. La creación, toda la creación, y los seres humanos, están esperando la manifestación, la revelación de los hijos de Jehová. La renovación en el conocimiento que es revelación. Y está ansiosamente, tiene ansia, está desesperada porque nosotros en lo personal cambiemos. Amén. Versículo 20. Porque fue sometida a la frustración, no de buena gana. No es el diseño original, la frustración, la esclavitud, sino la libertad. Vamos a ver. No de buena gana, sino solo por la del que la sometió. ¿Quién sometió a la creación a donde está? No es Dios, no es el diablo, es el ser humano. Si el ser humano dentro, en lo personal, está mal, su manifestación será mal. Entonces los corazones malos tienen la creación sujeta a frustración de mala gana. Ahora dice, pero le fue dada una esperanza confiable. Quiere decir que esa creación tiene una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que ella será, versículo 21, que ella será liberada de la corrupción. La creación está sujeta a frustración y a corrupción y a un mal corazón la sujetó allí. Dice que ella será liberada de la corrupción que la esclaviza. Está esclava ahí la creación. Y disfrutará de la libertad. Esa es la promesa que está esperando la creación. Pero la libertad será acompañada de la gloria que los hijos de Jehová tendrán. Entonces, cuando yo cambie y una masa crítica, una masa poblacional grande cambie en lo personal y permita que ese yo o que ese ser espiritual que realmente es mi verdadero yo resplandezca, entonces vendrá libertad a toda la creación. Versículo 22. Sabemos que hasta ahora toda la creación gime como si con dolores de parto. Y no tan solo ella, sino nosotros mismos que tenemos las primicias del ruaj, del espíritu, gemimos interiormente, nuestro ser interior, ¿verdad? Nuestro yo interior gime mientras esperamos ansiosamente que seamos hechos hijos. Esto es, que tengamos nuestros cuerpos enteros, cuerpo, alma y espíritu, redimidos y puestos en libertad. Por eso, pueblo, hay que entrar en la acción, hay que entrar en la construcción. Vamos a ver lo que dice el Señor
en 1 Corintios 3:10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. En este caso yo soy un perito arquitecto que estoy poniendo un fundamento sobre ustedes. Escuchen bien esto. Estamos viendo muchas personas genuinas de Dios que aman a Dios y quieren servir a Dios, pero la tradición en esa pasividad y esa estructura que ha encajonado el mover de Dios, ha hecho poetas, ha levantado poetas a nivel mundial. Tenemos hoy en día muchos poetas hablando cosas bonitas, expertos en retórica, expertos en expresarse en el altar, pero que realmente se han vuelto poetas. Y necesitamos constructores que levanten el gobierno, que construya un gobierno. Entonces dice así: yo como perito arquitecto puse fundamento, yo estoy poniendo fundamentos en ustedes. Dice, y otro edifica encima. Vendrán otras personas a traer más revelación a ustedes y renovación, que quiere decir que seguirán construyendo. Pero dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, inclusive tú, eres un arquitecto, un perito arquitecto, que tienes que ver cómo sobreedificas sobre los fundamentos que se te pusieron. Amén. Te toca entonces estudiar, ayunar, orar, adorar, alabar, obedecer, ser limpio, ser ordenado, amar, honrar, respetar, perdonar, diezmar y ofrendar, que son unas herramientas de restauración. Tenemos que estudiar en las profundidades de la palabra, escudriñar, preguntar, ¿verdad? Para que merme la carne, merme el cuerpo y resplandezca la luz. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra en Mateos 22:36. Dice, maestro, versículo 36, repito, Mateos, libro 22, capítulo 22, libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36 en adelante. Dice así: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Es una pregunta que le hacen al Mesías. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Él quiere decir que tenemos que amar al Señor con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, con nuestro trabajo, con nuestros frutos. Tenemos que amar a Dios. Ese es el primer gran mandamiento. Pero dice, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Repito, amarás a tu prójimo como te amas tú mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no me amo, no puedo amar al otro. Si yo no saco la paja de mi ojo, ¿cómo ayuda al otro? Entonces, si yo me amo mucho, tengo que amar mucho a mi prójimo. Porque mucha gente dice, yo amo a Dios, pero detesto al prójimo, detesto al vecino, detesto a las otras religiones, por no mencionar aquí, crear polémica, detesto a otras razas. ¿Cómo yo voy a amar a Dios si detesto lo que Dios ama, que Él hizo porque se manifestó Él para crearlo? Entonces, amo a Dios pero no amo a sus hijos, o no amo su creación. Eso no es verdadero amor, eso es un amor hipócrita. Necesitamos realmente amar al prójimo, amarme a mí, amar al prójimo, a toda la creación, absolutamente toda, para poder decir realmente mi amor hacia Dios o hacia Jehová es genuino. Necesito entrar en ese camino. Por lo tanto, tenemos que edificar nuestras vidas, pueblo. Este mensaje, el mensaje de ahora es: tenemos que dejar de ver hacia afuera y empezar a ver hacia adentro. Tenemos que empezar a controlar los impulsos de la carne, el impulso de ese ego, ¿verdad? De ese egoísmo, de ese miedo, de ese materialismo, y empezar a levantar el espíritu, pueblo, el espíritu, para empezar a manifestar y dar testimonio a la creación de que somos hijos del Altísimo. Pueblo amado, de verdad que con mucho cariño les traigo este mensaje. Necesitamos levantar a ese pueblo, dejar de acusar. Vemos por internet cantidad de ataques al pueblo de Dios
porque la profecía no se cumplió. Por favor, ¿hasta dónde vamos a estar con eso? Sabemos que todo el mundo está intentando, ¿verdad?, haciendo el esfuerzo por sumergirse en esas realidades, pero venimos de una ignorancia muy grande y de tradiciones que están invariando la palabra de Dios. Entra en acción, cambia tú y cambia tú y verás cómo los demás cambian. Te amo, pueblo, y hasta la próxima.